Y nos volvemos a encontrar. ¿Cómo andan, nenes? ¿Cómo están? Estoy muy feliz de nuevamente estar aquí reunidos en este pequeño espacio que llamamos anotaciones. ¿Cómo les va? ¿Qué tal estuvo su semana, Nuevamente, al final de la semana, nos volvemos a encontrar acá y este es uno de los momentos que más disfruto y más espero para poder compartir un ratito con ustedes, Me encanta poder hablar, charlar, compartir las ideas y poder meditar en esos temas que nos ayudan de vez en cuando a poder disfrutar un poco más la experiencia de atravesar este plano existencial al cual llamamos vida. Quisiera comenzar este episodio agradeciendo infinitamente todo el apoyo que recibí en el último episodio. De verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me encanta ver cómo poco a poco esta comunidad va creciendo. Me llena de mucha ilusión saber que quizás algún día llegaremos a mucha gente y que quizás estas palabras puedan servir y ayudar de algo para meditar y reflexionar, independientemente de la situación en particular que puedan encontrarse. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. Y para los que son nuevos, bienvenidos, me presento, mi nombre es Osiris Sánchez y este es su espacio llamado Anotaciones, un pequeño espacio para poder reflexionar y charlar de algunos temas de la vida, ¿sí? Hoy en particular, a consecuencia del último episodio que estuvimos hablando, me encantaría profundizar en un tema que toqué de forma muy superficial y yo creo que para los que desconocen este tema en particular podría resultar bastante útil porque en mi caso particular me vine a enterar ya entraditos mis años, Yo ya había tenido un par de experiencias sentimentales, las cuales quizás pudiesen haber sido mejor si hubiese tenido esta herramienta de análisis que vamos a compartir con todos los que nos escuchan para pues que ustedes puedan comparar y pues, como dijimos, analizar las relaciones sentimentales y la experiencia que están teniendo en esas relaciones sentimentales. Si son observadores y leyeron el título de este episodio, hoy me encantaría que habláramos de algo que a mí en lo particular me gusta llamar los componentes del amor. ¿Cómo es un amor completo? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Y por qué decimos que no es un amor completo si no tiene estos componentes? Hay personas que no lo llaman componentes, hay personas que les gusta llamarlo los 3 tipos de amor que componen un amor completo, pero a mí me resulta más práctico llamarlos componentes. Así que para fines prácticos, síganme y llamemos a estos tipos de amor, los componentes del amor. Vamos a analizar uno a uno y me encantaría que tomen esto como referencia para si están a punto de o si ya están atravesando una relación sentimental, ustedes puedan evaluar si estos componentes realmente existen en su relación actual o si llegasen ustedes a experimentar una relación sentimental con alguien, puedan verificar si estos componentes o estos tipos de amor existen en esa relación y si en verdad se sienten plenos o por el contrario se sienten incompletos si alguno de estos componentes no está presente, ¿sí? Entonces, para arrancar quizás tendríamos que definir el amor, ¿sí?
porque probablemente signifique distinto para cada una de las personas, ¿eh? Yo creo que cada quien puede tener su definición. En realidad es un término muy complejo, muy complejo. Si ustedes buscan la definición formal, se van a dar cuenta que existen pues varias interpretaciones. Y yo no quisiera filosofar tanto en qué es el amor, pero convengamos o podemos resumirlo que el amor es un sentimiento fuerte que una persona siente o tiene hacia otra persona. ¿Sí? Creo que sería una forma más fácil de definirla. Un sentimiento que una persona tiene por otra persona, y no necesariamente tiene que ser recíproca, ¿eh? A veces es en una sola dirección, nosotros podemos considerarlo amor, pero para que sea un amor completo debería, en el mejor de los casos, contemplar o contener los siguientes componentes. Y acá es donde quiero que empecemos a entrar en materia. A ver, ¿pero cuáles son esos componentes? Se estarán preguntando ustedes. Hablemos del primer componente, el componente filial. ¿Qué entendemos por el amor o componente filial del amor? Bueno, básicamente se trata de la admiración que nosotros sentimos por la persona amada. ¿Sí? Aunque ustedes no lo crean o aunque no lo verbalicemos, cuando nosotros realmente estamos amando a otra persona, sentimos o tendemos a sentir admiración hacia esa persona. Hay muchas cosas que podemos llegar a admirar, ¿sí? Dentro de las cuales podemos destacar quizás habilidades, comportamientos e inclusive podemos llegar hasta admirar la historia personal de dicha persona, es decir, todo lo que ha vivido nos puede llegar a causar admiración porque decimos, wow, ¿cómo es posible todo lo que tú has pasado a estas alturas de tu vida y estás acá y eres de esta manera o te comportas de esta manera o actúas de esta manera? ¿Sí? Entonces, ese es el componente filial del amor. Hay una admiración y un respeto que se le tiene a la persona amada. Pero si lo analizan un poco más a profundidad, también se van a dar cuenta que el componente filial no siempre tiene que ver con un amor romántico, porque también ese tipo de admiración y respeto podemos llegarlo a sentir por un amigo. Por eso también se dice que este componente está muy relacionado al sentimiento de amistad que existe con el ser amado. Entonces, este componente es muy importante porque nos permite disfrutar a largo plazo de las relaciones. ¿Te has fijado que tú nunca te aburres de tu amigo? ¿Que siempre la pasas bien? ¿Que te diviertes? ¿Que siempre tienes que hablar o tienes temas de conversaciones? Es por eso, porque el componente filial existe entre amigos, tiene un poco de admiración, tiende al respeto de la persona y eso es muy importante en las relaciones sentimentales o afectivas. Entonces es el primer componente o el primer tipo de amor que también debe de existir en un amor completo, el componente o amor filial. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el siguiente? El componente ágape o amor ágape. Es un tanto filosófico, pero no es difícil de entender. Si ustedes han experimentado un vínculo afectivo fuerte y profundo, se darán cuenta que por el simple hecho de que el ser amado existe, ustedes desean plenamente su bienestar. Y ese es el punto exacto del amor ágape. Se busca el deseo del bienestar del ser amado por el simple hecho de que existe, de que es una persona y de que está allí y que tú deseas de manera consciente que esa persona sea feliz. Es tan fuerte y tanto tu deseo porque el ser amado obtenga la felicidad que no importa si es contigo o no. Por eso es ágape, porque se da y no se espera recibir nada a cambio. Quieres, deseas, anhelas el bienestar de tu ser amado.
Un ejemplo práctico de este amor ágape puro y sincero quizás es el que pueden experimentar las madres hacia sus hijos, de que los aman por el simple hecho de haber nacido y de existir y desean todo lo mejor para esos hijos. Entonces, este componente o este tipo de amor también debe de existir en las relaciones sentimentales y afectivas. O sea, tú debes conscientemente desear el bienestar de tu pareja. Lo deseas, lo buscas y lo tratas de propiciar. Es decir, haces todo lo que esté a tu alcance para que tu ser amado se encuentre bien, aunque esta persona no haga algo por ti, ¿sí? Por eso es ágape, por eso es puro, por eso está enfocado en el bienestar de tu ser amado. Tú no estás esperando recibir algo a cambio, tú quieres darlo y deseas de todo corazón que tu ser amado se encuentre bien. Entonces, podríamos decir que este tipo de amor no pone condiciones, busca la felicidad desinteresada del ser amado y se da por el simple hecho de que tu ser amado existe. Para ir profundizando y cerrando con el tercer componente, viene uno de los componentes un poco más polémico, diría yo, pero van a ver todo el sentido que tiene ese componente para decir que de verdad un amor es completo cuando este componente existe. Uno de los componentes más controversiales es el componente eros del amor o el amor eros. ¿Qué significa esto? Pues en pocas palabras es el tipo de amor que se manifiesta a través de la satisfacción y el deseo sexual que sentimos por la otra persona. El amor también debe de tener un componente sexual. Tiene una característica particular, que este es efímero, tiene un pico, llega a un punto alto y luego empieza a disminuir. Nosotros, como seres humanos, también sentimos satisfacción o alegría o regocijo al saber que nuestro ser amado también nos desea en la intimidad. Y por eso a todos nos gusta sentirnos deseados. Y es importante que este componente exista en las parejas que desean tener un amor completo, sano y a largo plazo. Cuando este componente desaparece es cuando a veces se empiezan a dar situaciones de infidelidad, porque su naturaleza, como les decía, es efímera, llega a un punto alto y luego empieza a desaparecer. Muchas personas que han tenido relaciones largas de años pueden dar fe y testimonio de que, al contrario de lo que muchos piensan o de lo que los jóvenes piensan, la intimidad sexual disminuye su frecuencia con el pasar de los años y obedece a muchos factores, pero uno de los principales es que más allá del furor que puede haber en un inicio en una relación, de tener esa pasión desenfrenada, esos encuentros entre la pareja muy apasionados, lo que sucede es que con el tiempo va disminuyendo y llegan hasta un punto que puede llegar a desaparecer. Es por eso que hay personas que se dan cuenta a tiempo de que esto está sucediendo y deciden revivir la llama del amor, como muchas veces se dice, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que intentan trabajar en el componente eros de su amor, de su relación, para poder volver a tener una buena dinámica en la intimidad sexual. Ahora, convengamos que con el pasar de los años, estos matrimonios de muchos años que llegan a la adultez, a la vejez, por la naturaleza del cuerpo humano, porque nos ponemos ancianos, pues a veces también disminuye este tipo de amor y es comprensible. Pero ahí es donde entran en juego los otros dos componentes que hablábamos al inicio, porque empiezan a ser pesos y contrapesos. Es decir, puede que el componente eros disminuya, pero el ágape y el filial se mantienen alto y entonces compensa y por ende sigue siendo un amor completo. ¿Entienden? Entonces, este último componente suele ser muy controversial porque muchas personas
no lo experimentan o lo omiten, o peor aún, pues les pasa eso de que pierden el interés erótico y sexual con su pareja, y por ende comienzan a verse episodios de infidelidad, y eso lleva a que las relaciones pues se terminen. Entonces hay que cuidar los tres aspectos o los tres componentes que estamos hablando. Lo peculiar es que todos los seres humanos somos distintos, así que no se puede afirmar de que estos componentes van a ser igual en todas las personas o en todas las parejas. Esto es algo que con el tiempo, a medida que las personas se van conociendo, pues van como poniendo sus porciones, los niveles que a ellos les hace sentir cómodo. Hay parejas que pueden tener más amor filial, mucho amor ágape y poco componente erótico, o parejas que pueden ser muy eróticas, muy ágapes, pero a veces no tan filial. O sea, por ejemplo, pueden pues ser un poquito más distantes, pero sí, no significa que no lo amen a profundidad a su ser amado, o que no tengan una buena intimidad sexual. Pues todo va a depender de las personas y de ese vínculo que se da entre la pareja. Cada pareja define cuáles son los niveles de los componentes en los que ellos se sienten cómodos. Entonces es importante saber identificar los niveles con los que nosotros nos sentimos cómodos, tanto yo como individuo como yo y mi pareja. Cuáles son los niveles en los que ambos nos sentimos cómodos, tanto como dando y recibiendo. Ahora, quiero que tomen en cuenta que el tercer componente, como lo había mencionado, a veces es un poco controversial, porque hay mucho o tiene mucho que ver la cultura, los valores, la forma en que crecimos, las creencias que tenemos. Tiene mucho que ver nuestro esquema mental para saber si podemos llegar a tener ese componente con nuestra pareja. Convengamos de que hay personas que tienen largos periodos de noviazgo y el componente erótico llega a consumarse hasta el matrimonio, que es lo que culturalmente o en la mayoría de culturas se hace, ¿no? Por eso era muy importante en tiempos pasados en que la noche de bodas se consumaba el amor, porque quería decir que los nuevos esposos o la pareja recién casada, pues que había compartido de forma filial, que siempre había tenido ese amor ágape incondicional, llega a completarlo con el componente erótico y sexual en su noche de bodas, y por ende también pues venía los hijos, la familia, ¿no? Ahora, para los jóvenes, para las personas que empiezan relaciones a muy temprana edad, pues va a depender de la mentalidad que ellos tengan para saber, y la madurez, ¿no? que tengan para saber si disfrutan o no de los tres componentes, cada uno asumiendo las responsabilidades de lo que implica proporcionar el componente erótico, de lo que implica el componente ágape de la entrega, y obviamente de poder tener una buena relación de amistad, ¿sí? Entonces, si vemos que uno de estos componentes falta en el vínculo, en la relación, puede que se perciba o llegue un momento en donde el amor no sea completo y alguna de las partes se sienta insatisfecha. Entonces, ¿qué pasa si no hay, por ejemplo, amor filial? Pues se siente esa ausencia, se siente cuando cuando tu pareja no te admira, cuando te menosprecia, cuando te trata mal, cuando no te cuida. Si no hay amor filial, es muy poco probable que exista amor ágape, porque el ágape es el que nos impulsa a desear el bienestar del otro, y por ende nos es más fácil admirar y apreciar todas las bondades del otro si tenemos amor ágape. Por otra parte, si no hay amor erótico,
también nos podemos llegar a sentir mal porque debe ser horrible para las personas que experimentan la falta de interés que pueda tener tu pareja para no buscarte en la intimidad. Entonces, es muy importante que nosotros logremos identificar cómo están estos componentes o cómo nos gustaría a nosotros llevar a cabo todas estas partes del amor en una relación romántica y sentimental. Cuánto estamos dispuestos a dar, a recibir, con cuáles niveles yo me siento cómodo y si estoy dispuesto a arriesgarme en una relación donde cualquiera de estos tres falte. Para mí es muy importante el hecho de mantener un equilibrio sano en estos tres componentes, ya que por experiencia personal les puedo decir que estuve en una relación en donde solo tenía 2 de esos componentes y por ende yo no me sentía pleno, me sentía insatisfecho, no me sentía amado y yo no entendía por qué. Fue hasta que en mis terapias con mi psicóloga me explicaron y entendí y profundicé en estas partes de lo que un amor completo está compuesto. Y me encantaría que hoy, en esta oportunidad, después de estos minutos que llevas escuchándome, tú reflexiones, pienses, medites y que analices si ya tienes una relación sentimental, que mires si es verdad que esto se cumple, si tú te sientes bien de la forma en que se está cumpliendo y qué pasa o por qué no se están cumpliendo esos componentes si en caso llegase a sucederte. Y nada, esto era lo que quería compartir con ustedes en esta ocasión. Espero que les sirva de algo, que puedan meditar, que los ejemplos les hayan ayudado a entender un poquito más y que estamos en el supuesto de que todos queremos relaciones largas, duraderas y estables. Entonces, para mí es muy importante que se tomen el tiempo, que piensen, que analicen y que mediten en aras de tener una herramienta más para poder analizar su vida particular y pues buscar de forma más plena la felicidad que todos merecemos. Muchísimas gracias por haber escuchado un episodio más de este espacio Anotaciones y como siempre nos despedimos, recuerden que la vida es un viaje y es como un sueño del que tarde o temprano vamos a despertar. Pero pues todavía no es el momento, así que apresúrate porque aún estamos soñando.